Bueno, lo que vamos a hablar con Pau es parte de un trabajo que estamos haciendo con el Figlioli, eh, que bueno, es sobre grafos, matrices y electroencefalogramas. Yo voy a arrancar contándoles un poco la parte de grafos que vamos a necesitar y de matrices. Y como lo mejor se deja para el final, después va a pedir Paula con la aplicación de estas cuestiones. Bien, entonces, para empezar, voy a definir lo que es para nosotros un grafo. Seguramente ustedes lo saben mejor que yo, pero para nosotros un grafo finito y no dirigido es un par que, compuesto por un conjunto de vértices, que los vamos a enumerar de 1 a n, y un conjunto de aristas, que es un conjunto de pares no ordenados de, de vértices, eh, que para nosotros van a ser, por ejemplo, si este es el grafo, los vértices están del 1 al 5, y el conjunto de aristas son los pares 1, 2, que para nosotros va a ser lo mismo que el par 2, 1, el par 1, 3, el 1, 4 y el 2, 4. El vértice 5 no está conectado con el. Y lo que nos va a interesar, en particular del grafo, son algunas matrices que se definen en términos de los vértices y las aristas, que son lo que vamos a analizar nosotros para tener información. Porque la matriz A es la matriz de adyacencia, que es una matriz de N por N, o sea, del tamaño y de la cantidad de vértices que tengo, y que en el lugar J tiene un 1 si el vértice I está conectado con el vértice J por una arista, y un 0 en caso contrario. ¿Sí? O sea, es una matriz de ceros y unos que es simétrica y que en la diagonal principal tienen dos ceros porque para nosotros los gráficos van a ser simples, no van a emitir luz, o sea, que un vértice esté conectado consigo mismo. Y por otro lado tenemos lo que se llama la matriz de grado, que es una matriz diagonal, que en la diagonal principal tiene lo que llamamos el grado del vértice. El grado de cada vértice es la cantidad de vértices que están conectados a, a cada uno de ellos, o la cantidad de aristas que salen de cada vértice. Por ejemplo, el vértice 1 está conectado con el 2, con el 4 y con el 3, entonces su grado es 3. Y lo mismo con cada uno de los vértices. El vértice 5 no tiene conexiones y por lo tanto en el lugar 5, 5 aparece un 0. Y en términos de estas dos matrices, se puede definir lo que se conoce como el laplaciano del grafo. El laplaciano del grafo se calcula como la matriz de grado menos la matriz de adyacencia. Es una matriz simétrica, que las entradas están entre menos 1, o sea, si tienen entradas negativas son menos 1, y el grado máximo, o sea, el número máximo que podría aparecer en la diagonal principal es n, que es en el caso de que el vértice esté conectado con todos los vértices. Entonces, mirando esta matriz un poco más general, es una matriz que es simétrica, que tiene entradas reales, que es semidefinida positiva y tiene entradas en este intervalo observado en 1n. Y en particular, por ser simétrica y semidefinida positiva, es diagonalizada, es decir, existe una base ortonormal de autovectores de, de. Además, cumple la condición de que las filas y las columnas son vectores de traza cero, y en general vamos a denotar por el vector lambda al vector de autovalores del laplaciano ordenados de menor a mayor y contando multiplicidades. Entonces, voy a contar un poco brevemente cómo surgió este trabajo por parte de Enrique antes de empezar a hablar con Paula. Nosotros hace un tiempo habíamos empezado a mirar una serie de trabajos
donde se calculaban cuotas, o se pretendía calcular cuotas para autovalores de matrices de líneas positivas, simétricas, reales, en un intervalo fijo. Entonces, bueno, calcular autovalores es, como sabemos, ¿no?, que calcular las raíces del polinomio característico. Si estoy pensando que la matriz tiene entradas complejas o reales, este polinomio tiene el sumo en las raíces, porque algebraicamente cerrado. ¿Qué hice? No. Ah. Creo que estaba por acá. Bajar esto, decís. Esta barra, agarrala y tirala abajo, ¿ves? A ver. No, no, pero sí se puede sacar esto. Fíjate. Ocultar nombres de. ¿Qué es lo que nos... Ah, los títulos. Alguna de estas sí. Es con suspenso. Ocultar nombres de anotadores, ¿será? Nivel de video. No, Esto es lo acabo de cerrar, pero no es. permiso. Se puede usar esto. Creo que sí lo. No, eso es de uso compartido. Ahí tenemos un hilo para estar, no sé, la que dice arrastrar. Pero te tapa abajo, ¿no? Y al costado, no. Ahí les gusta. No, más No, para no, acá. es para arriba. Listo. A ver si puede. Ay, qué fuerte. No, es porque yo estaba tocando arriba. Me dedicaron el misterio. Bueno, entonces, calcular los autovalores, tenemos que calcular las raíces de ese polinomio característico, computacionalmente puede ser completamente, según el tamaño de la matriz, y sobre todo porque depende del hecho de que la matriz esté bien condicionada. Entonces, a veces es útil tener un control sobre el tema de cuánto se mueven las cosas. Entonces, uno de los trabajos más conocidos que hay en términos de acortar autovalores es el famoso trabajo de los Gregori, donde se calculan cuotas en términos de las entradas de la matriz. Varios años después, en los 80, 90, aparecieron aproximaciones de autovalores ya escritos en términos de la traza y el determinante de la matriz, sin dependencia de las entradas, respectivamente. Y más adelante se empezaron a estudiar justamente cosas para autovalores de matrices simétricas reales positivas, o en particular con entradas en un intervalo A B. Entonces, dentro de ese tipo de trabajos que estábamos leyendo con él, aparecía un interés particular por calcular cuotas para seguir un autovalor de una matriz de este tipo, y medio que no entendíamos por qué, y así fue como fuimos a parar a las aplicaciones de la teoría de grafos, que nosotros no teníamos básicamente ni idea de qué se trataba. Es un poco surgió por eso. Entonces, ¿qué pasa con los autovalores de las matrices que son simétricas y con entradas reales? Uno tiene una matriz M con esas características, vamos a siempre a considerar los autovalores ordenados de la manera que es mayor. Entonces, el principio de Rayleigh dice que el primer y el último autovalor se puede calcular como el último y el supremo, respectivamente, de estos cocientes, que esto básicamente está en el multiplicando de la matriz por X contra el mismo X, dividido la norma del vector X. Esto es lo que se conoce como cociente de Rayleigh. Y si tengo una base ortonormal de autovectores, lo cual pasa por una matriz, y tengo un vector que es no nulo y que pertenece a su espacio generado por los últimos n menos i vectores, entonces puedo acotar al y autovalor por abajo con este cociente, y si el vector que considero está en su espacio generado por los primeros i vectores, entonces puedo acotar al y autovalor por arriba con este cociente. En ambos casos, la igualdad se da si solo si
El vector idéntico es un autovector de la matriz asociado con cuadro. El laplaciano, como ya dijimos, el laplaciano en un grafo es una matriz de este tipo. Entonces vamos a ver un poco qué pasa con los autovalores del laplaciano. El 0 siempre es un autovalor. Y el vector que tiene todos unos es un autovector asociado al 0, si uno lo mira en términos de este ínfimo y pone acá el vector, que es el vector con 2 por menos 1, y únicamente 0. Y además, si uno piensa que la presión es una matriz que está asociada a un grafo, la multiplicidad del 0 le da como dato la cantidad de componentes conexos que tiene el grafo. Por ejemplo, en este grafo tengo dos componentes conexas, una que tiene los vértices del 1 al 4, y este vértice que está solito, y por supuesto el valor 0 tiene multiplicidad. Si tuviera multiplicidad 3, tenemos 3 componentes conexas. Cuando tengo un grafo que está completamente desconectado, donde no hay aristas, entonces el único valor que tiene es el 0 y tiene multiplicidad. Y el hecho de que sea entera, claro, que puede sacar funciones para compartir reales, ¿verdad? El hecho de que sean enteras las derivadas de la Laplaciano, como si fuera sacar con el Sí, porque damos información muy teoremas. sí, hay un montón. Lo que pasa es que no sí, solamente los que vamos a usar. Sí, se pueden, hay cuotas calculadas pensando justamente en que las entradas están en ese intervalo, las cuotas están en términos del intervalo. Si en la recién tiene entradas en el intervalo 1n, hay cuotas calculadas en términos en términos de menos 1 y de n, según depende de la paridad en general de la dimensión que se consideran. Pero sí, hay cuotas calculadas en eso. Pero del primer y del último autovalor hay tanta información, de los intermedios no se sabe mucho. No siempre son entradas enteras en la población, ¿no? Nosotros porque estamos pensando, pero si usamos ponderación. Claro, nosotros que nuestro laplaciano corresponde a un grafo que no está dirigido y que las aristas no tienen pesos. Si hubiera pesos, acá aparecen entradas que no son enteras. Pero sí hay resultados de eso. Poco, pero algo. Bien, y en términos del segundo autovalor más chico, o sea, el primer módulo, lo que ese autovalor me da información sobre la conectividad del grafo. De hecho, se suele denominar conectividad geográfica G, se denota así, y se calcula como el mínimo de este cociente de Rayleigh, pero sobre los vectores X que son ortogonales al vector de 1. O sea, sobre, ¿cómo? Bien. Sí, trazos por lo menos. Y la conectividad geográfica es estrictamente positiva siempre que el grafo tenga al menos una arista, o sea, justamente, si el 0 me indica si la multiplicidad del 0 me indica la cantidad de componentes conexas, si es completamente desconectado, el 0 decimos es autovalor ¿no? Pero es autovalor de multiplicidad n. Para que aparezca un autovalor no nulo, tengo que tener al menos una conexión. Y cuanto más aristas le agrego al grafo, más crece el segundo autovalor. En particular, si el grafo es completamente conectado, o sea, si todas las aristas, si todos los vértices están conectados con todos los vértices, entonces el 0 tiene autovalor 1, tengo una sola componente conexa, y la multiplicidad y la conectividad geográfica es exactamente igual a n y tiene multiplicidad n menos 1. Lo que pasa en general, si tengo conexiones en el grafo, lo que puede ocurrir es que la conectividad geográfica es un autovalor que tiene multiplicidad de 1. Bien, eso me lo voy a hacer por muchas veces. Otra cosa que podemos calcular el grafo es lo que se llama el coeficiente de agrupamiento o el clustering local, que si llamamos de I al lado de cada vértice, se define como delta minúscula y delta mayúscula, al mínimo grado y al máximo grado.
y da un vértice I, vamos a denotar por N de I al conjunto de vecinos. Es decir, a los vértices que están conectados con el vértice I por alguna I. Por ejemplo, los vecinos del 1 son el 2, el 4 y el 3. Los vecinos del 3 son solamente el 1. El 5 no tiene vecinos. Y entonces el coeficiente de agrupamiento por el clustering local se calcula de esta manera, que es 2 veces el cardinal del conjunto de aristas que hay entre vecinos del décimo vértice, dividido esto que depende del grado. Por ejemplo, si me paro el 1, los vecinos eran el 2, el 4 y el 3. Y la única arista que hay entre vecinos es esta, la que conecta el 2 con el 4. Entonces tengo este conjunto, tiene cardinal 1, y el grado del 1 es 3, así que el coeficiente de clustering para el 1 me da un 3. Sin embargo, si me paro acá, por ejemplo el 4 con el 2, lo mismo, hay una arista que conecta exactamente a los dos vecinos que tienen 4. Entonces, el clustering local del 2 y del 4 me da 1. O sea, lo que me están buscando el clustering local es, si yo me paro en un vértice, ¿cuántos triángulos cerrados hay que tienen como vértice a ese, que tienen, perdón, a ese vértice en el triángulo? ¿Sí? Entonces, cuando el grafo es completamente conectado, el clustering es más grande. Cuando las conexiones bajan, cuando la cantidad de aristas baja, este clustering se va acercando más al centro. Las conexiones locales de este vértice son cada vez más. Bien, y otras métricas u otras cantidades que se les puede calcular el grafo, que nos van a interesar a nosotros, son la energía, que es la tasa del laplaciano, que por supuesto se puede calcular como la suma de los fotovalores o como la suma de los grados, que además da, lo puse ahí, pero da 2 veces el número de aristas, que da 2 veces el número de aristas, y también se puede calcular la energía del laplaciano como la suma de los valores absolutos de los autovalores menos lo que se conoce como el promedio de grado del gráfico, que es 2 veces la cantidad de aristas sobre la cantidad de datos. La diferencia un poco entre estas dos cosas es que yo puedo tener laplacianos que tengan la misma tasa, pero la dispersión espectral sea distinta. Por ejemplo, puede ser que no va a pasar, pero el caso extremo sería que la tasa de un número donde todos los grados sean iguales o haya más dispersión espectral, y entonces eso con la tasa no tengo cómo medir. Esto está más concentrado alrededor del grado promedio del grafo, entonces es un poco más claro en términos de cómo se distribuye la energía en el sistema. Y por otro lado, si un grafo tiene vértices, entonces la cantidad máxima de aristas que puede tener es N como 2 de 2. Entonces se puede calcular la densidad de grafos como 2 por el cardinal o la cantidad de aristas dividido N por N. Bien. Bueno, volvemos con Paula, que nos va a contar en qué usamos o trabajamos. Fíjate que se aplique una pregunta. Ay, sí. La distribución de los valores puede variar muy difícil. Podrían comparar la expresión o la tasa fija, hay un desarrollo de nada. Nosotros no vimos nada. Una de más que estamos nosotros buscando más interesa muy difícil llevar a los grafos. Así es. Bueno, un poco la idea mía es contarles eso, ¿no? Cómo aplicamos
comentaron la teoría, como lo podemos aplicar a lo real, a problema real. Como el micrófono es una herramienta que es muy potente para representar cosas conectadas, decidimos aplicarlo a un problema de electroencefalografía para ver si podíamos representar patrones de conectividad de acuerdo a condiciones neurológicas mediante estos grafos y poder detectar para las condiciones neurológicas. Entonces lo que hicimos es empezar trabajando, bueno, antes de hacer un poco en particular de las enfermedades neurológicas, que les cuento, es el Alzheimer. El Alzheimer básicamente, a nivel fisiológico, funciona como empiezan a depositar sobre las neuronas placas beta-amiloides y condiciones neurofibrilares que van como trabando, liberando las neuronas hasta que las anquilosas mueren. Entonces en Alzheimer hay un llamado celular, el hemisferio de la derecha es un hemisferio de paciente con Alzheimer y el hemisferio de la izquierda es un paciente sano, así que el Alzheimer claramente se puede diagnosticar mediante ciencias genéticas, obviamente es la diferencia abismal, pero la resonancia es un efecto local, no tiene todo el mundo la sensibilidad de la resonancia, es complejo, lleva tiempo, personal, un equipo caro, sofisticado. Entonces la idea es poder generar una herramienta usada en el procesamiento del EEG para poder diagnosticar, y no solo diagnosticar, sino entender mejor cómo funciona el tema de la conectividad de la enfermedad, para también poder usar la herramienta como seguimiento de un paciente con Alzheimer, para ver cómo va evolucionando la enfermedad, e incluso para ver si podemos medir eficacia de tratamientos en la enfermedad. Bueno, entonces, un poco el desafío mío era cómo llegar de esto a un grafo que me represente la conectividad en un registro de electroencefalografía. Entre esto y esto tenemos material, insumo, digamos, que son los registros de electroencefalograma, de pacientes sanos y pacientes con Alzheimer. Lo que ven acá son los electrodos, una disposición de electrodos que se ponen para estudiar los campos cercanos de la actividad eléctrica del cerebro. Justamente este arreglo de electrodos tiene demasiadas resoluciones espaciales. Vamos con arreglos de electrodos, con registros que tienen arreglos de electrodos un poco más simples, son 19 electrodos solamente, un poco peor. Pero me gustó esta foto y por eso la puse, porque con colorcitos está codificado el área cortical de la que nos está dando información, ¿sí? De acuerdo a dónde están ubicados en la superficie del cuero cabelludo, de acuerdo en qué parte del cerebro caen, nos van a dar información de distintas áreas corticales. Entonces, para poder construir el grafo basado en el electroencefalograma, nosotros partimos del insumo. Estos son los registros de EEG, son 19 canales, un arreglo. Fíjense que la señal acá tiene deriva, es una señal bastante sucia. Y la forma, la estrategia para llegar a una representación de grafos es medir conectividad entre todos los pares de electrodos del arreglo de EEG. ¿Sí? Para medir conectividad tenemos varias técnicas dentro de señales, empezando desde lo simple, el coeficiente de correlación de Pearson, hasta llegar a técnicas un poco más elaboradas, como por ejemplo la probabilidad de sincronicidad. Nosotros probamos estas dos técnicas, el coeficiente de correlación de Pearson, que es una técnica bastante simple, ¿sí? La técnica de correlación básicamente es parecido a Pearson, nada más que trabaja con las señales de correlación. Entonces hace la correlación entre dos canales, busca el lag de máxima actividad, de máxima correlación,
entre los dos canales que se queda con eso, porque Pearson eso lo pierde. Si tengo dos señales muy correlacionadas, por ejemplo, dos señales de la misma frecuencia, pero están en distintas fases, ese coeficiente de correlación de Pearson puede ser el Pearson. Caso de frecuencia. Sin embargo, si yo eso lo paso pi sobre 2, ya tengo un 1 en la correlación y un 0. La de correlación, es eso. Mira los valores de correlación para todos los coeficientes pasantes, el tipo señal que se queda en el máximo. Después tenemos el phase notifier, básicamente el español se llama diferencia de fase. Eso más o menos la idea es una cantidad de Hilbert de señales y quedarnos con eso y vamos quedando con la fase de la señal, instante de tiempo, instante de tiempo, y restamos las dos señales de fase para nuestros canales. Y la última, básicamente, es la probabilidad de sincronicidad, que es una técnica que se basa en ir encontrando la probabilidad de encontrar la redundancia un determinado patrón a lo largo de una señal de tiempo. Con estos dos que probamos nosotros, los resultados son muy parecidos, por lo cual mantuvimos el coeficiente de correlación de precios, que es más simple y el menos costoso computacionalmente. Y con eso entonces, lo que hacemos es construir nuestra matriz que plasma las conexiones entre canales de antes de llegar a poder medir conectividad entre los pares de canales, hay que trabajar un poquito a la señal de eje. ¿Por qué? Porque la señal de eje normalmente presenta muchos segmentos no estacionarios. Entonces, yo acá lo que hice justamente para mostrarles claramente cómo se puede presentar una señal de eje, es sintetizar con este modelito simple de dos pares de otros ceros complejos conjugados, el sistema ARMA, y sintetizar los distintos ritmos y los concatené para formar una señal de eje teórica de juguete, como para que se vea claramente cómo se comporta la actividad del electroencefalograma. Va presentando, puede presentar distintos ritmos. Un ritmo en el eje básicamente es actividad eléctrica sincronizada a una frecuencia central, ¿verdad? Intercalados por actividad espontánea, esto parecido a Orlando, ¿verdad? Y estos, que tienen una estructura mucho más clara, son los ritmos, que tienen distintas frecuencias centrales. Si hago el espectro a esto, acá voy a descubrir los ritmos, ¿sí? El ritmo alfa es un ritmo característico, está entre 8 y 13 Hz. Es un ritmo característico que aparece cuando el sujeto está despierto y cierra los ojos. El ritmo beta es un ritmo que está también, es un poco más rápido, está asociado a estado de alerta del sujeto. El ritmo gamma está asociado a procesamiento intenso, cognitivo. Y después destacar los conceptos. Hay otros ritmos, el ritmo beta, delta, por ejemplo, está asociado con el profundo, etcétera, etcétera. Entonces, el contigo de todo esto es que yo no puedo agarrar este canal así como está, con una mezcla, una ensalada de ritmos de actividad espontánea y correlacionar eso con otra cosa. Que tengo una señal muy impura, muy sucia. Entonces la idea, normalmente como hemos hablado con un paper de este tipo de trabajo con el encefalograma, lo primero que hacen es utilizar ritmos. Entonces uno se asegura que hay solamente un ritmo a nivel de señal. Y entonces una vez que sabemos que hay un solo ritmo, lo que podemos hacer ahí es empezar a segmentar. Segmentar para eso, ¿no? Para ir separando el ritmo de la actividad espontánea. Siguiendo con el ejemplito de juguete que habíamos dado en la diapositiva anterior, para segmentar, en varias técnicas, una técnica más simple, quizás se basa en fijar una ventana fija al inicio de la señal y después adyacente, siguiente,
Al suceder esta ventana fija, está otra ventana de igual longitud, y esa segunda ventana la voy moviendo a lo largo de toda la señal, y entonces voy comparando la diferencia de espectro entre ambas ventanas. Eso me va a generar una señal que vamos a llamar índice de visibilidad. Esta técnica es la simulación por periodograma. Esta es la formulita que me da este índice de visibilidad, que es lo que ven acá en azul y en rojo. La fórmula está basada en la autocorrección de la señal, porque por Wiener Pinchín nosotros sabemos que el espectro de una señal práctica está directamente relacionada a la autocorrección. Entonces, en vez de ir al espectro, donde tenemos que acordarnos computacionalmente la transformada de Fourier, vamos directamente a la autocorrección, que es más barata. Y bueno, ya vemos que el índice de similitud va a ser cercano a cero cuando tenemos un efecto parecido al inicial, que parecido a la señal, que en este caso es actividad espontánea, que cuando aparezca el algoritmo va a dispararse. Todos estos segmentos en rojo son cuando este índice de disimilitud se dispara porque los contenidos espectrales son distintos. Entonces nosotros acá podemos plantear un umbral, cortar acá, y entonces tenemos localizados temporalmente los inicios y fines de cada segmento estacionario. Una vez que ya tenemos segmentos estacionarios, entonces ahí sí podemos entrar, medir la conectividad entre canales y armar nuestra matriz de adyacencia. Entonces, básicamente, para resumir un poco la idea, pues, tomamos el eje crudo, lo filtramos por un ritmo en particular, la paradeca, segmentamos los segmentitos de focos que se ven acá, son los momentos en los que el índice de disimilitud se dispara y tenemos contenidos distintos. Y el segmento verde que veían como es un segmento de interés, porque profesionalmente nosotros imponemos más condiciones, que tenga una longitud determinada, y además chequeamos que el espectro del espectro de potencia de este segmento de interés, que es el que vamos a entrar al análisis de conectividad, sea del ritmo que estamos buscando. ¿Sí? Acá vamos. Bien, entonces, trabajamos con una base de datos inicialmente, una base de datos de OpenNeuro. OpenNeuro es un repositorio que tiene todo tipo de datos de neurología, registros de electroencefalografía, magnetoencefalografía, resonancia magnética funcional. Y entonces, cuando tomamos esta base de datos, tiene este código, donde tenemos 6 pacientes con Alzheimer, 29 sábados y 23 con demencia frontotemporal. No estaba en el scope de nuestro análisis, pero sí estaba en la base de datos, en la bolsa, y lo estudiamos. Además de los registros de electroencefalograma para estos pacientes, cada paciente tiene un score cognitivo que es muy famoso, que los médicos usan siempre cuando uno va al médico con alguien que le parece que tiene Alzheimer o algún trastorno de memoria, o lo primero que le hacen es este examen cognitivo que se llama Mini Mental State Examination, que es un valorcito entre 0 y 30, y te dice, digamos, qué deterioro cognitivo tenés. 30 es el sano, 0 es el bien, en el camino nos encontramos con 2 neurólogas, con las jefas del servicio de neurología del Instituto Larani, que se mostraron bastante interesadas en incorporarse al estudio, con lo cual con ellos estamos empezando las tratativas para escribir un protocolo para probar el Instituto de Larani y recolectar datos. Ellas tienen acceso a una población de pacientes muy añosos que tienen alta probabilidad de tener algún trastorno de memoria. Y además, lo mejor de todo, no se ve que está justo con una pantallita, pero a los pacientes normalmente de primera consulta se les hace un test cognitivo
se les recogen datos clínicos y se le hace una resonancia magnética. Con lo cual, nosotros agregaríamos el electroencefalograma y tendríamos una base de datos bastante completa para trabajar con un conjunto de pacientes permanentes. Entonces, volviendo un poco al procedimiento, nuestro insumo es el registro del 19 canales TDG, filtramos por un ritmo determinado, esta matriz filtrada la segmentamos, en la diapositiva anterior, umbralizamos respecto, calculamos la matriz de covarianza, esta mediante los coeficientes de correlación de Pearson, la matriz de covarianza, y entonces a esta matriz de covarianza, Pearson nos van a dar valores de entre -1 y 1, y puede estar completamente correlacionado o completamente anticorrelacionado en par de canales que estudiamos. Lo que hacemos es definimos el valor absoluto de esa matriz de covarianza, el cual la Pearson, la umbralizamos, este umbral es empírico y lo estamos haciendo progresivo para ver cómo se comportan las cosas con el umbral, y aplicamos la función escalón para que todo lo que nos queda por debajo del umbral se muera a 0 y todo lo que quede por encima vaya a 1. De tal manera que con esta forma de Laplaciano nos quedamos con un Laplace, bueno, después armamos integrado, sumando todos las conexiones de cada nodo, integrado, y la restamos a esto que ya nos queda definido como la matriz de adyacencia. De esa manera, sí definido el procesamiento, nos queda con entradas enteras. Pero si no, si nosotros pusiéramos, en vez de 0 y 1 acá, pusiéramos directamente los valores de la correlación de Pearson, entonces serían los valores de Gauss. Y sobre la relación, y armamos sobre los datos después hacemos análisis integrado, de clúster y de conectividad. Bueno, esto yo porque lo voy a pasar de largo, y si voy a pasar a los un poco los resultados que tuvimos. Estamos teniendo hasta ahora, hace 9 meses, trabajando, así que bueno, estamos peleando la todavía. Antes que nada, para ver un poco cómo se un poco lo que trabajamos, todo que yo les contaba cognitivo está claramente agrupado entre grupos alrededor de 30 hasta 2 años, en realidad todos 30. Y tenemos el grupo de Alzheimer, que es el grupo más deteriorado, definitivamente. El grupo de demencia, que está ahí no tan deteriorado, definitivamente, en el medio, y los. Respecto a las topologías que fuimos encontrando en los grafos, fueron las topologías de Alzheimer y control bastante parecidas, por lo menos en una primera expresión visual. Y las tendencias temporal como que tienen una tendencia a una conectividad un poco más completa. Y en la tendencia a presentar más grafos del tipo todos conectados con todos. Bien. Y acá lo que hicimos es estudiar. Sí. Cada nodo es un vector. Claro, exacto. Cada nodo es cada nodo es un vector. 19 nodos. El Laplaciano tiene 19 por 19. ¿Sí? ¿Por qué queda así? La que pensé que era de electrodos. Bueno, ahí está la gracia de esto. Sobre esta del principio, acá. Sí. ¿Por qué qué? No, pues es la configuración diferente de los electrodos entre igual puestos y lo que pasa sería la conectividad. ¿Por qué aparecen así los tipos de esta forma? La forma que elige el programa es cómo elige, digamos, graficar el programa. No sé por qué he dicho. Pero igual, las condiciones que hay son las que sobreviven a nuestra métrica de conectividad, ¿no? Que no son las 19 normalmente.
¿sí? Puede haber electrodos que... Así que imaginaba que eso era siempre Y vos te imaginabas una grilla grilla. cuadrada. No. Sí, no, lo que pasa es que estos grafos los generamos con una herramienta para representar grafos que no es específica de G. Entonces te genera un dibujito del grafo más o menos aleatorio. Bien. Y entonces, cuando vemos la distribución de los autovalores por electrodo, ¿sí? Encontramos que hay algunos tipos que tienen algunos patrones, por ejemplo, el ritmo alfa, normalmente y sobre todo los pacientes de Alzheimer y pacientes sanos, tienen una tendencia a aprender electrodos centrales. Otra tendencia que encontramos es que los de demencia temporal normalmente tienen distribuciones más planas de conectividad, como que tiene que ver con esto de que encontramos más grafos que estaban todos conectados con todos, porque hay menos especificidad, como que realmente están todos contra todos, ¿no? Y el ritmo acá se usa mucho con los autovalores, que hicimos un análisis parecido con el grado, y también hay una tendencia a aprender electrodos, digamos, digamos, de los centrales para estudiar. Ahora, una pregunta. ¿Vos conectás con el dos nodos cuando hay la misma señal? Cuando es parecida a la señal, o sea, el coeficiente de correlación te va a dar 1 o cercano a 1 cuando las señales son parecidas y además están en fase. Y para los últimos gamma y delta, encontramos que hay una preferencia del sentido en electrodos más occipitales, electrodos más posteriores. ¿Sí? Esto más o menos es consistente, se condice cuando hacemos la distribución de grados, bastante equivalentes, tenemos los estados centrales con el mismo alfa, y acá encontramos más claramente una diferencia entre los enfermos y los sanos. Acá en principio, en los mismos los sanos tienen una distribución normal, sobre todo en los primeros electrodos, mientras que Alzheimer y los pronto fueron bastante planitos. ¿Sí? Esa fue como la primera diferencia que pudimos encontrar a nivel de distribuciones. De nuevo, gamma y delta se amontonan en el fondo, acá atrás. Y después lo que hicimos fue empezar a analizar conectividad de los grafos de acuerdo a la condición. Entonces, en el ritmo alfa no encontramos grandes diferencias de conectividad entre los grafos, poblaciones de grafos del Parkinson, Alzheimer y temporal. Hemos visto varias papers donde a veces el alfa se lo subdivide en alfa bajo y alto, ese el alfa es un ritmo particularmente informativo, o que necesita un poco más de profundización del análisis. Entonces encontramos, para nuestra sorpresa, una misma en la conectividad de los sanos, cosa que no esperábamos nada. Tenemos que explicar todo esto, por qué es. Mientras que en gamma y en delta, sí encontramos una mayor conectividad para los sanos respecto a los enfermos. Entonces hicimos algo parecido, pero para el segundo autovalor no nulo de nuestro glaciano. De nuevo, también encontramos grandes diferencias entre grupos. En beta hay una tendencia que sea más bajo, cosa que viene que es bastante consistente con que presentó una conectividad menor. Mientras que el comportamiento del segundo autovalor no nulo para gamma y delta fue bastante consistente con la mayor conectividad que encontramos en las diapositivas anteriores. Bueno, esto es más o menos consistente si en vez de tomar el segundo autovalor no nulo, tomamos el segundo autovalor a secas, incluyendo ceros o no ceros.
el segundo autovalor con número es el primero que no es 0, y el primero más chico después del 0. Esto es el segundo autovalor, el 0, o sea, va bastante parecido, es un número, y con un poco de intensidad. Y finalmente lo que llegamos es la energía de la glacial, como una medida de dispersión de los autovalores. ¿Sí? En alfa nuevo, ninguna novedad. En vez de tenemos una menor dispersión de los valores, son grupos, lo mismo en gamma, ¿sí? O sea que los otros valores están más, tienen menos rango de variación. No es que tienen menos energía, sino que varían menos. Piénsenlo como una especie de función de gamma. Y la misma en la misma. Estamos, a su vez también estamos pasando por distintos umbrales. Todos estos resultados que yo les mostré es para el umbral 0,7, cuando yo hago la matriz de covarianza, el coeficiente de correlación de Pearson. Yo tomo lo que está arriba de 0,7 hasta 1 y por debajo del menos 0,7 hasta menos 1. Entonces, estamos variando ese umbral también para ver si encontramos diferencias y para hacer el análisis a través de los umbrales. ¿Qué pasa a medida que yo voy aumentando el umbral de conexión? ¿Cómo se va comportando cada ritmo? Cada uno. Eso todavía no presentar, así que bueno, mostramos lo que teníamos ya en ese camino. Como conclusión, hasta ahora lo que podemos decir es que encontramos una variación distributiva que nosotros esperábamos, tuvimos delta y gamma, más en beta y en alfa, y que pensamos también que el tipo de métricas, sobre todo las métricas determinadas, que estábamos en cajas de cajas, esos vienen de promedios de grafos enteros. Quizás no sea la forma de buscar información, quizás en vez de buscar por promedio, tendríamos que cambiar de estrategia y empezar a buscar distribuciones y buscar más información por electrón. A ver cómo se comporta la actividad de electrones específicos a lo largo de distintos pacientes enfermos. Eso es un poco a destacar, digamos, la información que podemos conclusiones que podemos sacar de ahora. Eso es todo. Muchas gracias.